Se despertó con el suave sonido de la lluvia golpeando la ventana y el ligero aroma del café flotando por toda la casa. Era su 39 cumpleaños, pero la mañana parecía tranquila y normal, quizá un poco solitaria. Daniel, su marido desde hacía 12 años, estaba de pie junto a la encimera, inusualmente concentrado en el teléfono. Sonrió cuando la vio, pero había algo en su mirada que ella no acababa de entender. «Buenos días, cumpleañera», le dijo, entregándole una taza. Su tono era alegre, pero había algo ensayado en él. Ella dio un sorbo y levantó una ceja. «Estás siendo muy amable. ¿Debería preocuparme?» Él se rió entre dientes. «No, solo no hagas planes para esta noche, ¿de acuerdo? Yo me encargo». Eso era inusual. Daniel no solía planificar nada, ni los cumpleaños ni los aniversarios. Demostraba su amor con pequeños detalles. Un coche calentito en las mañanas frías, su chocolate favorito en la mesita de noche, gestos discretos que significaban más que las palabras, pero esta secreta emoción parecía diferente. Ella ladeó la cabeza. Una cena fuera. Daniel solo sonrió. Esa media sonrisa que utilizaba cuando ocultaba algo. Ya lo verás. El resto del día transcurrió en una extraña mezcla de rutina y expectación. Ella trabajó desde casa, tratando de concentrarse en los correos electrónicos, aunque no podía evitar mirar el reloj con más frecuencia de la que le habría gustado. Cada hora, una pequeña ola de curiosidad se acumulaba en su pecho. No podía imaginar lo que Daniel había planeado. Tal vez había invitado a algunos amigos o incluso a su hermana, aunque eso parecía poco probable. A las 6, Daniel la subió para que se preparara. Algo bonito, pero cómodo, le había dicho, lo que no le decía nada. Eligió un vestido azul claro, el que él siempre elogiaba, y se dejó el pelo suelto. Cuando bajó, la sala de estar estaba suavemente iluminada con velas que parpadeaban en la repisa de la chimenea y música suave que sonaba en los altavoces. El aroma a hierbas asadas y limón llenaba el aire. Ella sonrió conmovida. «¿Casi has cocinado?», dijo Daniel mientras ajustaba el mantel. «He tenido ayuda». Sus ojos se posaron en la mesa. 2 copas de vino, 3 platos. Parpadeó. «Espera, ¿por qué hay 3?» Daniel no respondió de inmediato. Le sirvió una copa de vino y luego la suya, con movimientos tranquilos y deliberados. Esa noche había en él una tranquila confianza que le hizo sentir una punzada de curiosidad en el corazón. «Daniel», insistió ella, dejando su copa sobre la mesa antes de que él pudiera responder. Llamaron a la puerta. Él sonrió. Era la primera sonrisa sincera que había visto en todo el día. «Qué oportuno», dijo, acercándose a la puerta. Ella se quedó paralizada junto a la mesa. Durante un instante, lo único que oyó fue la lluvia, suave y constante, fuera. La puerta se abrió y la voz de Daniel se volvió cálida. «¿Has venido? Entra». Al segundo siguiente, ella contuvo el aliento. En la puerta había un hombre al que no había visto en 15 años. Parecía mayor, más corpulento y con canas en el pelo, pero en cuanto sus ojos se encontraron con los de él, su mundo se tambaleó. «Michael», susurró. Él sonrió tímidamente, como si no estuviera seguro de si debía estar allí. «Hola» a ella. Su mente se inundó de 1000 imágenes antiguas. El chico que vivía al final de la calle, el que le llevaba los libros, el que la hacía reír hasta llorar,
el que le prometió mantenerse siempre en contacto y luego desapareció sin decir nada. Daniel dio un paso atrás con aire orgulloso. ¡Sorpresa! Ella parpadeó rápidamente, tratando de encontrar las palabras. No entiendo cómo me puse en contacto con él, dijo Daniel simplemente. Pensé que era el momento. Has hablado de él tantas veces a lo largo de los años. Pensé que sería una bonita sorpresa. Su corazón latía con fuerza. No sabía si reír, llorar o huir. ¿Lo encontraste? Michael dio un paso adelante con voz tranquila pero firme. Volvimos a conectar hace unos meses. Daniel me habló de tu cumpleaños. Espero que no te importe que esté aquí. Ella miró a su marido y luego volvió a mirar a Michael. Los dos hombres más importantes de las diferentes etapas de su vida se encontraban ahora en la misma habitación. Durante un largo momento no pudo moverse. Finalmente esbozó una sonrisa temblorosa. Por supuesto que me alegro de verte. La cena le pareció casi irreal. Michael se sentó frente a ella y Daniel entre ambos. La luz de las velas se reflejaba en los ojos de los dos. Al principio, los tres hablaron con naturalidad de temas banales: la comida, el trabajo, el tiempo, pero, bajo la superficie, ella sintió cómo la invadían viejas emociones. La risa de Michael seguía sonando igual, sus pequeños gestos, la forma en que se inclinaba hacia adelante cuando ella hablaba, la forma en que sonreía justo antes de responder. Todo le resultaba inquietantemente familiar. Ella notó que Daniel la miraba una o dos veces, pero no con celos, sino con algo distinto, quizá con comprensión. Cuando Michael contaba historias de su infancia, Daniel se reía con él y le escuchaba con atención. «Así que tú le enseñaste a conducir», dijo divertido. «Apenas», respondió Michael sonriendo. «Casi se lleva por delante mi buzón». Ella se rió, sacudiendo la cabeza. «Tú me dijiste que pisara el acelerador». Todos se rieron, pero ella sentía un nudo en el pecho al recordarlo. Michael formaba parte de su pasado. Creía que lo había superado. Sin embargo, al estar sentada frente a él, se dio cuenta de que una parte de ella nunca lo había olvidado del todo. No románticamente, sino emocionalmente. El tipo de vínculo que nunca desaparece del todo. Cuando terminaron el postre, se dio cuenta. Muy bien. Daniel se levantó y empezó a recoger los platos. «Vosotros dos, poneros al día», dijo. «Aisley, yo me encargo de esto», dijo, girándose para protestar. Pero él ya estaba en la cocina. De repente, Aisley y Michael se quedaron solos. El aire se sentía diferente, más suave, más denso. Él la miró con la misma mirada firme que ella recordaba de cuando eran adolescentes. «Estás exactamente igual», dijo en voz baja. Ella se rió y sacudió la cabeza. «Eso es mentira, y lo sabes». «Lo digo en serio», dijo él. «Sigues sonriendo igual. Sigues inclinando la cabeza cuando intentas no reírte». Se le sonrojaron las mejillas. «¿Te acuerdas de eso?» «Lo recuerdo todo», respondió él simplemente. Se hizo el silencio entre ellos. No era incómodo, sino lleno de cosas no dichas. Por un momento, pensó en todos los años transcurridos entre entonces y ahora, todas las cosas que podrían haber compartido si la vida hubiera sido diferente. Entonces, Daniel regresó secándose las manos con una toalla y con expresión suave. «¿Todo bien aquí?» Ella asintió rápidamente, con el corazón aún palpitando. «Perfecto».
Cuando la noche llegaba a su fin y Michael se preparaba para marcharse, ella se encontró de nuevo de pie en la puerta, como hacía 15 años, solo que esta vez no hubo un adiós tácito. «Me ha alegrado mucho verte», dijo con sinceridad. «A mí también», respondió él con los ojos cálidos pero distantes. «Feliz cumpleaños, ella». Cuando se cerró la puerta, se quedó allí de pie durante un largo rato. El sonido de la lluvia volvió a llenar el silencio. Daniel se acercó por detrás y le rodeó los hombros con los brazos. «Una sorpresa agradable», le susurró. Ella asintió lentamente, apoyando las manos sobre las de él. «De las mejores, el tipo que ni siquiera sabes que necesitas». Afuera, la lluvia seguía cayendo, suave y constante, lavando el pasado y convirtiéndolo en algo más suave, algo que, después de todos estos años, finalmente se sentía como paz. A la mañana siguiente, la casa estaba inusualmente tranquila. La luz del sol se colaba por las cortinas, dibujando rayas doradas en la sala de estar. Ella estaba de pie junto a la ventana, con su café en la mano, recordando la noche anterior. Aún podía oír su voz y ver sus ojos cuando se despidió. La sorpresa la había dejado conmocionada, pero no en el mal sentido, solo inquieta. Era como si alguien hubiera abierto una puerta que ella creía cerrada desde hacía mucho tiempo. Daniel entró atándose la corbata. «¿Estás bien?», le preguntó con delicadeza. Ella sonrió levemente, aún sorprendida. «Eso es todo. No me lo esperaba». Él le besó la frente. «Te mereces buenas sorpresas». Luego se fue al trabajo, dejándola con sus pensamientos y con un silencio que parecía más denso de lo habitual. En cuanto se marchó, ella se sentó a la mesa de la cocina y sacó su vieja caja de fotos. Hacía años que no la abría. Dentro había pequeñas instantáneas de su vida antes de Daniel, sus años universitarios, sus padres y entre viejas cartas, una foto descolorida en la que aparecía con Michael junto al lago, riéndose mientras los helados se les derretían en las manos. Pasó el dedo por encima, recordando lo fácil que había sido todo entonces. Esa noche, Michael le envió un mensaje de texto. El mensaje era educado y sencillo. «Gracias por anoche. Me alegró mucho volver a verte». Ella lo miró fijamente durante un buen rato antes de responder. «A mí también me alegró verte. ¿No has cambiado mucho?». Él respondió casi al instante. «Te sorprendería». Había algo en esa respuesta que le atrajo. Él siempre había sido misterioso. Incluso, de adolescente, escondía secretos detrás de su sonrisa. Ahora, de adultos, ese misterio parecía más profundo. Unos días más tarde, Daniel sugirió que almorzaran todos juntos de manera informal y amistosa. Ella no estaba segura al principio, pero aceptó. Cuando se reunieron, Michael saludó a Daniel con calidez y le entregó a ella una pequeña tarjeta de cumpleaños. En ella había una nota que decía: «Por los años que nos perdimos». El almuerzo comenzó de manera alegre. Recordaron su ciudad natal, sus familias y viejos amigos comunes, pero de vez en cuando ella notaba que Michael la miraba de una forma que le hacía latir el corazón más deprisa. No era exactamente atracción, sino reconocimiento, como si él aún viera a la chica que ella había sido. Cuando Daniel fue a pagar la cuenta, Michael se inclinó hacia ella. «Lo siento», le dijo en voz baja. «¿Por qué?», preguntó ella, sorprendida por su desaparición sin dar explicaciones. Ella tragó saliva. «¿Por qué lo hiciste?». Él dudó,
con la mirada fija en la mesa. Tenía miedo, me aceptaron para un trabajo en el extranjero, me prometí a mí mismo que escribiría, pero no sabía qué decir. Luego pasó el tiempo y se hizo más difícil. Pensé que quizá era mejor así. ¿Mejor para quién?, susurró ella. Él levantó la vista, con pesar en los ojos. Pensé, «Xing, te merecías algo más que esperar a alguien que no sabía lo que quería». Se produjo un silencio entre ellos que decía más que las palabras. Esa noche, de vuelta a casa, ella no podía dejar de pensar en aquella conversación. Daniel notó su silencio, pero no le preguntó nada. Simplemente le preparó un té y puso su película favorita. El tipo de gesto silencioso que le recordaba por qué lo quería. Sin embargo, sus pensamientos vagaban hacia Michael, hacia lo inconcluso que lo habían dejado todo entonces y cómo, de repente, todo volvía a su mente. A la semana siguiente, Michael le preguntó si podían verse a solas. «Hay algo que quiero decirte», le dijo. Ella dudó, pero la curiosidad pudo más. Quedaron en una pequeña cafetería cerca del parque. Era temprano por la tarde y la luz del sol se colaba por las ventanas. Michael parecía cansado, como si llevara una pesada carga. «No estaba seguro de si debía decírtelo», comenzó. «Pero creo que te mereces la sinceridad. Cuando me fui, no fue solo por el trabajo. Sentía algo muy profundo por ti y no sabía cómo manejarlo. Estabas empezando una nueva vida, saliendo con Daniel y no quería estropearlo, así que me alejé». Ella contuvo el aliento, no esperaba oír eso. «Siempre me pregunté por qué te fuiste tan de repente», dijo en voz baja. «Pensé que tal vez había hecho algo mal». Él negó rápidamente con la cabeza. «No. Tú eras lo único que me hacía sentir bien, por eso fue tan difícil». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, agridulces y pesadas. Ella lo miró fijamente durante un momento sin saber muy bien qué sentir. «Michael, amo a Daniel, mi vida está con él». «No», dijo él con una leve sonrisa. «No intento cambiar eso. Solo necesitaba decírtelo después de todos estos años». Sus ojos se suavizaron. No había ira, solo comprensión. «Siempre has tenido la costumbre de decir las cosas demasiado tarde». Él se rió entre dientes. «La historia de mi vida». Ambos sonrieron, pero el ambiente seguía siendo frágil, como si una palabra de más pudiera romperlo. Cuando llegó a casa, Daniel estaba en el salón leyendo. Ella se sentó a su lado, apoyó la cabeza en su hombro y le dijo, «¿Dónde has estado?». Él no le preguntó dónde había estado, no hacía falta. Había algo en Daniel que siempre la hacía sentirse segura, incluso cuando se sentía perdida en su propio interior. Más tarde esa noche, se encontró pensando en el amor. No solo en el amor romántico, sino en el amor que perdura de distintas formas. El amor que cambia, se desvanece y reaparece en forma de recuerdo. Se dio cuenta de que lo que sentía por Michael ya no era añoranza. Era un cierre, un suave adiós que había estado esperando durante años. Pero aún había una cosa que no entendía. No entendía por qué Daniel había traído a Michael de vuelta a su vida. No se trataba de celos ni de curiosidad. Era algo más profundo. Quizás él sabía que ella necesitaba ver a Michael una última vez para poder dejarlo ir por fin. Unos días más tarde, mientras el sol de la tarde pintaba el cielo de naranja, Daniel y ella se sentaron en el porche. Él la miró y le dijo, «Últimamente pareces más tranquila». Ella sonrió.
Quizá lo esté. Es extraño, pero volver a ver a Michael me ha hecho darme cuenta de que el tiempo lo cambia todo. Lo que antes me dolía ya no me duele. Daniel le tomó la mano. Me alegro. Eso es lo que esperaba. Ella se volvió hacia él, sorprendida. ¿Esperabas? Él asintió. Cuando me llamó Michael, me di cuenta de que necesitaba paz. Pero también pensé que quizá tú también la necesitabas, aunque no lo supieras. Se le hizo un nudo en la garganta. Hiciste esto por mí, por nosotros, dijo él simplemente. Porque a veces amar significa ayudar a la persona que amas a hacer las paces con su pasado. Durante un largo momento, ella se limitó a mirarlo, a su marido, firme y amable, con ojos llenos de tranquila sabiduría. Sintió que una calidez se extendía por su pecho, no ardiente como el amor juvenil, sino profundo y sereno, el tipo de amor que perdura. Esa noche, ella se asomó de nuevo a la ventana y contempló las luces de la ciudad parpadeando en la distancia. En algún lugar, Michael probablemente también estaría caminando de regreso a casa, por fin libre de sus propios fantasmas. Y, por primera vez en años, se sentía libre de los suyos. Susurró un suave gracias a Daniel, a Michael, a la vida misma, por darle la oportunidad de cerrar un capítulo y vivir plenamente otro. Se dio cuenta de que el pasado no era algo que debiera borrarse, era algo que había que comprender, honrar y finalmente dejar descansar. El aire era fresco esa tarde, ese tipo de frescor propio de principios de otoño que anunciaba un cambio. Los árboles que había cerca de la casa de ella acababan de empezar a teñirse de dorado, y sus hojas caían perezosamente al suelo. Daniel había organizado otra cena, esta vez informal, solo ellos tres. Pero, a medida que pasaban las horas, ella no podía quitarse de la cabeza la sensación de que Michael había cambiado esa noche. Estaba más callado y pensativo. Su habitual sonrisa cálida estaba ensombrecida por algo que no podía expresar con palabras. Terminaron de cenar justo cuando el sol desaparecía tras las colinas. Daniel se recostó en la silla y se estiró. «Deberíais dar un paseo», dijo. «Es una noche demasiado bonita para desperdiciarla en casa. Yo recogeré». Ella dudó, pero los ojos de Daniel reflejaban la misma bondad comprensiva que había visto antes. «Id», dijo con suavidad. Fuera lloviznaba. El aire olía a lluvia y tierra. El cielo era de un color púrpura oscuro, salpicado de nubes plateadas. Ella y Michael caminaban uno al lado del otro por el estrecho sendero que conducía al parque. El silencio entre ellos era agradable al principio, cómodo y familiar, hasta que Michael habló. «Tengo que decirte algo», dijo. Ella se detuvo y se volvió hacia él. «¿Qué pasa?» Él metió la mano en la chaqueta y sacó un pequeño sobredoblado. El papel parecía gastado, con los bordes suavizados por el paso del tiempo. «Escribí esto hace mucho tiempo», dijo en voz baja. «Cuando me fui se suponía que debía enviarlo, pero nunca lo hice». Su corazón se aceleró. «¿Por qué ahora?», preguntó. Él sonrió levemente. «Porque creo que por fin puedo hacerlo». Ella tomó el sobre con las manos ligeramente temblorosas. No estaba sellado. Debía de haberlo abierto cientos de veces antes de decidir dárselo. Dentro, la letra era inconfundiblemente suya,
con bucles y desigual. Comenzó a leer y sus ojos se movieron rápidamente por las primeras líneas. «Estás leyendo esto, ella. Significa que no tuve el valor de despedirme como es debido. Me fui porque no confiaba en mí mismo para quedarme sin hacerte daño. Eras mi mejor amiga. Pero en algún momento te convertiste en algo más. Pensé que alejarme sería mejor para los dos, pero me equivoqué. Te he echado de menos todos los días desde entonces». Sus ojos se nublaron. Dejó de leer y lo miró. Él asintió para que continuara. «Siempre decías que huía de las cosas que no entendía. Quizás tenías razón. No sabía cómo quererte sin arruinar la amistad. Que lo era todo para mí. No sabía cómo estar a tu lado sin desearte más. Así que me fui antes de poder estropearlo todo». Una lágrima resbaló por su mejilla. Las palabras eran duras, pero tiernas. Estaban llenas de esa honestidad que solo llega con el paso de los años. Cuando terminó de leer, dobló el papel lentamente. «Michael», susurró con voz suave, «¿por qué me das esto ahora, después de tanto tiempo?» Él la miró a los ojos con calma, pero con tristeza. «Porque necesitaba dejarlo ir, y tal vez tú necesitabas saber la verdad, aunque no cambie nada». Se quedaron en silencio. La noche a su alrededor estaba en calma, solo se oía el suave sonido del viento entre las hojas. «No te odié por marcharte», dijo ella finalmente. «Me dolió. Sí, pero sobre todo quería entender. Pensaba que había hecho algo mal». Él negó con la cabeza. «No hiciste nada malo. Eras todo lo bueno que había en mi vida por aquel entonces. Por eso fue tan difícil». Ella sonrió levemente entre lágrimas. «Podrías haberme dicho eso en lugar de desaparecer. Tenía 23 años», dijo él medio en broma. En aquel entonces no sabía cómo manejar las cosas adecuadamente. Ambos se rieron en silencio y, por un momento, pareció que los años que los separaban se habían desvanecido. La risa se desvaneció, sustituida por algo más suave. No era romance, sino paz. Volvieron a caminar lentamente, rodeados por la luz de las farolas. Michael habló al cabo de un rato. «Has construido una vida maravillosa, ella. Daniel es un buen hombre, se nota en cómo te mira». Ella sonrió. «Lo es, de verdad. Tengo suerte de que tú lo seas», dijo él, aunque su voz transmitía calidez, no envidia, «y me alegro de verdad por ti». Llegaron al borde del parque, donde el lago brillaba tenuemente bajo la luz de la luna. Ella recordó cómo solían venir allí cuando eran adolescentes, lanzando piedras a la superficie del lago y soñando con el futuro. Le parecía surrealista estar allí de nuevo, más mayor, más sabia, cambiada. «Solía pensar mucho en este lugar», dijo Michael en voz baja. «Siempre te ha estado ligado en mi memoria. Supongo que lo conservé durante demasiado tiempo». Ella miró hacia el agua. «Todos nos aferramos a algo», dijo, «hasta que estamos preparados para dejarlo ir», sonrió él. «Parece que esta noche es la noche». Entonces, durante un momento, se quedaron allí de pie, uno al lado del otro. El silencio entre ellos se llenó de comprensión. Sin tensión, sin «y sí», solo el suave dolor de dos personas que reconocían lo que una vez fue. Cuando volvieron a casa, el camino les pareció más ligero. Ella podía respirar con más facilidad, como si la carta le hubiera quitado un peso que desconocía que llevaba. Dot estaba en la puerta. Michael se detuvo. «Gracias», dijo. «¿Por qué?» «Por dejarme despedirme como es debido esta vez». Ella sonrió con los ojos brillantes.
Las despedidas nunca son fáciles, pero me alegro de que hayamos tenido esta. Él asintió, se acercó y le apretó suavemente la mano, no como un hombre aferrándose a algo, sino como un amigo dispuesto a dejarlo marchar. Luego, se dio la vuelta y se alejó en la noche, su figura desvaneciéndose bajo las luces de la calle. Ella se quedó allí mirando hasta que desapareció. Después entró. Punto. Daniel estaba sentado en el sofá con un libro. Una cálida luz proyectaba sombras sobre su rostro. Levantó la vista cuando ella entró buscando su expresión. ¿Todo bien? Ella asintió, esbozando una pequeña sonrisa. Todo está bien, respondió ella, esbozando una pequeña sonrisa. Él no le pidió detalles, no era necesario, simplemente le tomó la mano y la atrajo suavemente hacia él durante un rato. Se quedaron sentados en un cómodo silencio, de esos que solo surgen de una profunda confianza. Ella se recostó contra él con la carta aún en el bolsillo. Pensó en enseñársela, pero decidió no hacerlo, no porque quisiera ocultársela, sino porque ya no era un secreto. Simplemente formaba parte de su historia, una que finalmente había llegado a su fin esa misma noche. Mientras se preparaba para acostarse, volvió a sacar la carta. El papel se sentía frágil en sus manos, como si perteneciera a otra vida. La leyó por última vez, la dobló cuidadosamente y la guardó en el joyero. No para olvidarla, sino para recordarla en paz. Al apagar la luz, susurró en la oscuridad. «Gracias, Michael». Después, se metió en la cama junto a Daniel, que ya estaba medio dormido. Él se movió ligeramente y murmuró: «¿Estás bien?». Ella sonrió, le apartó el pelo y le dijo: «Sí», susurró, «de verdad que estoy bien». Afuera, la lluvia volvió a caer, suave, constante, purificadora. Golpeaba contra las ventanas con un ritmo tranquilo y constante. Ella cerró los ojos y, por primera vez en años, sintió que su corazón se aligeraba. La carta no había reabierto viejas heridas, las había curado. Y en lo más profundo de su ser, sabía que tanto ella como Michael habían encontrado por fin lo que habían estado echando de menos todo este tiempo: paz, comprensión y el valor para seguir adelante sin mirar atrás. La mañana siguiente a la visita de Michael fue diferente. La casa estaba en silencio y la luz del sol se derramaba suavemente sobre el suelo. Se sentó junto a la mesa de la cocina sin tocar su té, observando cómo el vapor se elevaba en espirales. Se sentía más ligera, como si algo en lo más profundo de su ser finalmente se hubiera calmado. La carta ahora descansaba en el cajón de su cómoda. Ya no era un secreto, ya no era una herida, solo una parte de su pasado. Por fin en paz, Dot. Daniel entró con el pelo revuelto y todavía medio dormido. «Últimamente te levantas temprano», dijo, mientras cogía una taza. «No podía dormir», admitió ella, «solo pensaba». Él sonrió suavemente, el tipo de sonrisa que siempre la había hecho sentir segura. «Espero que sean buenos pensamientos», dijo él, y ella asintió. Solo me daba cuenta de lo mucho que puede cambiar una persona con el tiempo y de cómo algunas cosas permanecen igual. Daniel le dirigió una mirada cómplice. «¿Te refieres a Michael?». Ella dudó, luego lo miró a los ojos. «Sabías que todavía sentía algo por ti, ¿verdad?». Daniel dio un sorbo lento al café antes de responder. «Lo supuse. Cuando me llamó para preguntarme si podías darte una sorpresa, parecía nervioso.
el tipo de nerviosismo que solo proviene de emociones del pasado, pero también sabía que no estaba allí para entrometerse, solo quería hacer las paces. Ella lo miró con tranquila admiración. ¿Y tú estás de acuerdo con eso?, preguntó ella. Él se encogió de hombros y sonrió amablemente. Confío en lo que tenemos, no lo he traído de vuelta para poner nada a prueba. Solo pensé que ambos necesitábamos cerrar una puerta que llevaba demasiado tiempo abierta. Su calma rompió algo en su interior. Las lágrimas llenaron sus ojos, no por tristeza, sino por gratitud. «Eres un buen hombre, Daniel», susurró. «Mejor de lo que me merezco». Él le tomó la mano. «No digas eso. Ambos elegimos esta vida. La hemos construido juntos». Esa simple verdad la envolvió como una manta. Durante años había llevado consigo un dolor silencioso, una pregunta sobre lo que podría haber sido si Michael no se hubiera ido. Pero ahora el dolor había desaparecido, sustituido por una sensación de plenitud. Más tarde, esa misma tarde, ella decidió dar un paseo en coche. La lluvia había cesado, dejando el mundo fresco y reluciente. Condujo por las calles que le resultaban familiares de su pequeña ciudad. Pasó por el parque y por el lago donde ella y Michael habían hablado. Todo parecía tranquilo, como si la vida misma se hubiera detenido. Aparcó junto al lago y salió del coche. El aire fresco acariciaba su piel, la superficie del agua brillaba bajo la luz del sol y las suaves ondas la reflejaban. Recordó cuántas veces se había parado allí en su juventud, soñando con el futuro y preguntándose en quién se convertiría. Ahora lo sabía. Ya no era la chica que necesitaba respuestas. Era la mujer que había aprendido que el amor no siempre consiste en aferrarse. A veces se trata de dejar marchar con elegancia. Mientras estaba allí de pie, sacó la carta del bolsillo por última vez. No había pensado en traerla, pero de alguna manera sabía que ese era su lugar. Leyó las primeras líneas en silencio y luego sonrió antes de doblarla con cuidado. La colocó debajo de una pequeña piedra cerca de la orilla del agua y dejó que el viento levantara los bordes sueltos del papel. «Adiós, Michael», susurró. «Gracias». Cuando se dio la vuelta para volver a su coche, sintió una paz inesperada. No era la paz dramática que acompaña al cierre, sino la paz tranquila que se apodera de uno cuando deja de luchar contra el pasado. Esa tarde, Daniel estaba en el patio trasero cuidando del pequeño jardín que había plantado el año anterior. Ella se unió a él, arrodillándose a su lado para ayudarle a arrancar las malas hierbas. La puesta de sol pintaba el cielo de tonos dorados y coral. Él la miró y sonrió. «Hoy pareces más tranquila». «Lo estoy», respondió ella simplemente. «¿Lo has vuelto a ver?», preguntó él en voz baja. Ella negó con la cabeza. «No, no fue necesario. Simplemente me despedí a mi manera». Él asintió con la cabeza, con las manos aún en la tierra. Bien. Trabajaron en silencio durante un rato, con el ritmo de sus movimientos fluyendo con naturalidad. Había algo hermoso en ese silencio, en la tranquilidad de dos personas que ya no necesitaban palabras para entenderse. Cuando el cielo se oscureció, Daniel se levantó y se sacudió las manos. «¿Sabes?», dijo, «la vida no siempre nos da comienzos o finales perfectos. A veces, solo nos da a las personas adecuadas en el momento adecuado». Ella sonrió suavemente. «Tú fuiste mi momento adecuado». Él le apartó un mechón de pelo de la oreja con la mano. «Y tú fuiste el mío».
La sencillez del momento le llenó el pecho de calidez. No era dramático ni cinematográfico, simplemente era real, y eso era suficiente. Más tarde esa noche, se sentaron en el porche con mantas sobre las rodillas, bebiendo té mientras escuchaban el canto de los grillos. El aire era fresco y traía el leve aroma del jazmín del jardín. Solía pensar que el cierre venía de las respuestas, dijo ella en voz baja. Pero ahora creo que viene de la aceptación. Daniel asintió. Exacto. A veces no necesitamos cambiar el pasado, solo entenderlo. Ash. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Sabes, cuando volví a ver a Michael no sentí lo que esperaba sentir. Pensé que me sentiría abrumada o confundida, pero en cambio, solo sentí gratitud por lo que tuvimos y por lo que no tuvimos. Eso es madurez, dijo Daniel con una pequeña sonrisa. Quizás, respondió ella devolviéndole la sonrisa, o quizá sea solo la edad la que trae consigo la sabiduría. Él se rió entre dientes. Sea como sea, lo acepto. La luz del porche parpadeó suavemente, y, por un momento, ella pensó en lo extraña que era la vida, en cómo devuelve a las personas, no para cambiar la historia, sino para ayudarte a comprenderla finalmente antes de entrar. Se volvió hacia Daniel. ¿Sabes esa carta que me dio? Él asintió. La dejé hoy junto al lago. Creo que ese es su lugar. Daniel le tomó la mano y se la apretó. Entonces hiciste lo correcto. Mientras entraban, ella se detuvo en la puerta y miró hacia el cielo que se oscurecía. Las estrellas comenzaban a aparecer, tenues pero constantes. Sonrió para sí misma. Se dio cuenta de que cerrar un capítulo no significa olvidar, significa recordar sin dolor. Esa noche, mientras yacía junto a Daniel, pensó en la palabra amor. Se dio cuenta de que no se trataba de una sola cosa, era una suma de capas, era juventud y errores, perdón y paciencia, risas y silencio, era Michael una vez y Daniel. Siempre, susurró antes de quedarse dormida. Gracias por comprenderme, murmuró Daniel. Medio dormido, siempre lo haré. Afuera, la lluvia volvió a caer suave y rítmica, como los latidos del corazón de la noche. Ella sonrió, cerrando los ojos, con esa melodía constante y familiar de fondo. Soñó con el lago, la carta y los dos hombres que habían moldeado su historia de diferentes maneras. Uno le había enseñado cómo comienza el amor. El otro le había mostrado cómo perdura el amor. Cuando llegó la mañana, la luz del sol volvió a entrar por la ventana, cálida, suave y renovada. Se despertó sintiéndose completa, no porque todo fuera perfecto, sino porque había aprendido a llevar tanto el pasado como el presente con paz. Ese era el verdadero regalo que su marido le había dado sin necesidad de envolverlo. El regalo de la comprensión, del cierre, de saber que, a veces, el mayor acto de amor no es aferrarse, sino dejar ir.